de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Hermanas, debemos de vivir manteniendo buena la manera de vivir en la sociedad, que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Hermanas, Mateo 22, 18 al 21, mismo Jesús les dijo a los judíos, dad pues a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Mismo Jesús en Mateo 17, del verso 24 al 27, él mismo no estuvo exento de pagar los impuestos que tenía que pagar como ciudadano. Entonces, usted y yo tenemos obligaciones. Sujétate a los gobiernos y a las autoridades. En Romanos 13 se mencionan 7 razones por las que todas las personas, incluyendo todos los creyentes, se encuentran bajo la obligación divina de respetar y obedecer al gobierno humano. ¿Sabe por qué? Porque estas autoridades están puestas de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Sabe también? Porque las personas que se oponen a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. ¿Sabe también por qué? Porque aquellos que oponen resistencia a la autoridad acarrean condenación para sí mismos. Y en cuarto lugar, hermanas, el gobierno ha sido diseñado para restringir la maldad, no para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. En quinto lugar, hermanas, ha sido diseñado por Dios para fomentar el bien de los individuos y de la sociedad, porque es un servidor de Dios para tu bien. En sexto lugar, hermanas, y en este mismo orden de ideas, también ha sido investida de poder por Dios para castigar a los malhechores, si resulta necesario, con la pena capital. No en vano lleva la espada, dice la palabra, pues es un servidor de Dios, vengador para castigar lo que hace el malo. Y como un séptimo lugar, hermanas, los creyentes, nosotros, usted y yo, es necesario estar sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, prosigue el apóstol, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Hermanas, ¿qué nos está hablando aquí Pablo? Nos está animando el por qué tenemos que sujetarnos a las autoridades. El gobierno, hermano, romano, sobre el cual vivió la iglesia en sus comienzos, no solo era un gobierno pagano del todo y por completo, pues disipado en asuntos morales, sino también eran despóticos, eran opresivos, eran injustos. Y no obstante, Pablo deja en claro que la obligación que el cristiano tiene de respetar y obedecer al gobierno humano no depende de que éste sea un gobierno democrático o justo, sino que es un deber incondicional, porque el gobierno es el medio ordenado por Dios para la regulación de la sociedad humana. Por lo tanto, como Pablo aclara en el pasaje citado, las personas que se resisten y se oponen al gobierno humano, resiste y se opone a Dios. ¡Wow! ¿Se había puesto a pensar usted en eso? Delicado, hermanas. Pues ahí es donde nos ponen a nosotras, pon cuidado, porque tú te estás reflejando ante ellos. Hermanas, es necesario, dice Hechos 4, 18 al 20, y también en Hechos 5, 40 al 42, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿A qué se refiere? Que mientras el gobierno esté haciendo y te esté pidiendo cosas justas y que van de acuerdo a la voluntad de Dios, que no te ponga en contra de Dios, adelante, dice el Señor. Hay que cumplir con ello. Pero hermanas, también nos dice que tengamos oportunidad, hagamos bien con todos, mayormente a los de la familia de la fe, dice Gálatas 6:10. Y fíjese, aquí una forma en cómo Pablo menciona en esta carta a esas personas que pues dicen que son cristianos, pero con su vida lo niegan. En Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Y fíjese cómo les llama, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Vamos al verso 2, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Hermanas, a que a nadie difamen, ni siquiera aquellos que más contribuyen al ataque, no difames.
Esto es algo que nuevamente a mí me pegó, hermanas, porque qué difícil es morderse la lengua. Qué difícil es muchas veces querer hacer un comentario de una persona con qué intención. Y aquí nos está diciendo en esta palabra, Mami, aquí viene. sí, dice que a nadie difamen. Tiene que ver con calumniar, con maldecir, con tratar con desprecio, y esto nunca se puede hacer con un motivo justo, hermanas. Y es trágico que muchos cristianos hablan o hablamos con menosprecio de los políticos y otros personajes públicos sin darnos cuenta que al hacerlo estorbamos la obra de redención. Dice en 1 Tito 2 del 1 al 4, exhorto que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, y luego dice acciones de gracias para todos los hombres. Fíjese por quién más, por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Por quién te están pidiendo orar, hermana? Por ese político, por ese presidente que te cae mal. Te está pidiendo el Señor, y es lo que te está diciendo aquí en 1 Timoteo. Dice, ¿para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Hermanas, si usted en el país en el que está viviendo está fuera de control, ore a Dios. México ha estado en muchas ocasiones, e incluso hay ciertas ciudades dentro del país en los que no hay paz, pero no es a través de más guerra o de más pleito como vamos a lograr la paz. Pídale al Señor, porque cuántas historias hemos visto en la Biblia donde el pueblo se humilla delante de Dios y Dios responde, ¿y por qué nosotros es lo último a lo que recurrimos? No pare de orar, no sean pendencieros, lo que significa que deben ser amistosos y pacíficos hacia los perdidos en lugar de ser contenciosos. Estamos sí en una sociedad impía e inmoral. Es fácil enojarnos con quienes corrompen, y que es fácil condenarlos y incluso pues decir que son gente que no tienen esperanza y que ya están fuera de la gracia de Dios. Es fácil hacer eso cuando nosotros nos sentimos mejor que ellos. Lo cierto, hermanas, es que no tenemos derecho alguno de volvernos hostiles cuando los incrédulos actúan como incrédulos. Si es posible, dice Pablo en Romanos 12:18, en cuanto dependa de vosotros, dice, estad en paz con todos los hombres. Si Dios amó al mundo de una manera tan ilimitada e incondicional que envió a su Hijo para redimir a este mundo, hermanas, entonces, ¿por qué tú y yo, como pecadores que hemos recibido la gracia redentora, somos crueles? ¿Por qué somos carentes de amor hacia aquellos que aún no han recibido el amor de Dios, ni saben quién es? Incluso a lo mejor hasta se burlan de él. Pero tú no sabes el pasado que ellos tienen, ni la razón por qué se portan así. No estoy justificando la actitud de ellos, no, hermanas, es todo lo que conocen. La tuya y la mía, nuestra actitud es la que debemos de considerar. ¿Por qué estoy actuando así? Ser amables, hermanas, alude a la idea básica de aquello que es moderado. Ser justo, equitativo, generoso en cuanto a la manera de tratar a otros. Algunos se refieren a esta virtud como la capacidad de ser razonables con dureza. La actitud de aquel que no sospecha ni guarda rencores, sino que siempre da a los demás el beneficio de la duda. Mostrando toda mansedumbre a todos los hombres, hermanas. Esto se empleaba para aludir a una preocupación fingida e hipócrita por otros que están motivados por el interés egoísta. En cambio, en el Nuevo Testamento siempre se emplea con referencia a una actitud de consideración y mansedumbre hacia los demás, que también se puede traducir en humildad. Hermanas, el corazón humilde es el único que puede, es el único que es manso, y es el único, hermanas, que no se va a estar peleando, no va a estar contendiendo contra Dios, poniendo primero sus pensamientos. Esta mansedumbre, siendo primero que todo una mansedumbre completa para con Dios, también es de tal carácter ante los hombres, incluso los hombres malvados, en vista que ellos, en cierto sentido, con los insultos y perjuicios que infringen, son permitidos y empleados por Dios con el fin de disipar y purificar a sus elegidos. Cuando a ti alguien te insulta de allá de afuera, hermanas, no te enojes. Dale gracias a Dios que está poniendo a prueba tu fe. A ver, ¿de qué estás hecha, hermana? No respondas de la misma forma. Mejor respira y di, no voy a caer, no voy a caer. Nuestro Señor mismo es el ejemplo supremo de mansedumbre, ¿se acuerdan? Lo cual debería de caracterizarte a ti y a mí. Lo mismo que le estaban diciendo a la iglesia en Creta.
Hermanas, manso, dice Zacarías 9:9. Dice, hablando sobre Jesús en aquella entrada triunfal, ¿cómo lo describe? Manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Mateo 21:5. Ese fue Jesús. ¿Cómo se describe en Mateo 11:29 a sí mismo? Lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y van a hallar descanso sus almas. Nuestra actitud, hermanas, hacia los incrédulos siempre debe reflejar un espíritu de mansedumbre, de consideración y amabilidad. Si no lo hemos logrado, hermana, pues ¿qué nos está pidiendo? ¿Qué es lo que nos está poniendo aquí? Una alerta, porque aún no estás lista, pero tenemos que seguir trabajando en ello. Verso 3, porque nosotras también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Ah, no, hermana, yo no. Eso sería la iglesia de Creta, pero yo no. Wow. Debemos recordar, hermanas, que nosotras también éramos como aquellos que describe este verso y seguiríamos siéndolo si no hubiera sido por la gracia salvadora de Dios que nos hizo libre de condenación. Seguimos fallando, hermanas. ¿Cuántos años llevas ya de bautizada? ¿Yo? ¿30? ¿Más de 30? Sigo pecando, sigo cayendo en faltas que ya no debería de caer. Me sigo dando cuenta cuando estoy perdiendo el control, pero se me sube el apellido, dijo alguien, y no hay control, no hay autocontrol, y caigo en la provocación. También éramos, gracias, como dice el canto, ya no soy lo que era, Señor. Con frecuencia, hermanas, Pablo presenta lista de pecados que tipifican a los incrédulos, hablando de aquellos hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos 1:18, 21 y 28 al 32. Dice, los cuales, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hermanas, de aquí, ¿a cuál dices tú, le voy a dar palomita? Todavía sigo cayendo. Ah, aquel hermano, aquella hermanita me dañó. Que todo México se entere. Que toda la iglesia se entere que aquel hermanito y aquella hermanita. ¿Y el amor? ¿Por qué me duele, hermanas? ¿Por qué me enojo? Porque haga de cuenta que ahí no me dice la iglesia de Creta. Nomás me dice, tú, Paulita, ahí te va para ti. Ahí es donde yo me doy cuenta cuánto me falta todavía. A medida, hermanas, que vamos nosotros pasando el tiempo, vamos viendo en nuestra condición anterior que también nosotras en otro tiempo fuimos insensatas. Lo mismo que los incrédulos en quienes vivimos y testificamos ahora. Es importante, hermanas, no caer en el error de creernos mejores. Ahora, piensen esto. Una mente brillante, hermanas, no solo es capaz de cometer maldades imperdonables, sino que a causa de esa misma lucidez también es capaz de las perversidades más aberrantes. Las atrocidades horrendas que se cometieron bajo el régimen nazi, por ejemplo, fueron concebidas y perpetradas por hombres brillantes en una de las naciones más avanzadas de los tiempos modernos en asuntos intelectuales, científicos y culturales. ¿Quién es el que hace todo esto, hermanas? No debería de sorprendernos. Lucifer, ¿se acuerdan de él? Incluso el más brillante de los arcángeles, el lucero, hijo de la mañana, se opuso a Dios y fue expulsado del cielo junto a los ángeles que se sumaron a su rebeldía. Isaías 14:12, Apocalipsis 12:9. Quien se convirtió en Satanás, el príncipe de los demonios.
¿Qué nos está diciendo esto, hermanas? No te creas, hermana, que por tus años dentro de la iglesia eres mejor. Sigue trabajando en aquello que te falta. Aún me falta. No te vayas a quedar como los cretenses. Empiezas a hacer de la palabra de Dios la porción que te conviene y la otra en base a tu manera de pensar, a tu opinión o a tu crianza. Fíjese lo que dice Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Usted tiene corazón, hermana? Supongo que sí. No habría manera de que su sangre estuviera circulando si su corazón no estuviera funcionando. ¿Quién le conocerá? Mateo 15:19-20. Del corazón salen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias y todas las demás cosas que contaminan al ser humano. Es importante, hermanas, que nosotros siempre recordemos que Satanás es un amigo de los que hacen, y ni amigo se le puede llamar, hermanas, pero él es de los que hacen maldad. Para él eso es lo perfecto. Para él eso es lo que le agrada. Apocalipsis 12:9, ahí lo describe como el dragón, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿No le da miedo a usted escuchar esto? Era ese mismo Satanás, hermanas, que estaba metiéndose en la iglesia en Creta, que estaba tocando la vida de los hermanos ahí en Creta. Posiblemente como usted y como yo se congregaban, pero al salir de ahí, ¿qué testimonio daban? O dentro de la misma iglesia, ¿cómo se conducían? ¿Cómo se conducían también en la sociedad? Dice, reflejando la naturaleza y siguiendo el ejemplo de su padre espiritual, los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Segunda de Timoteo 3:13. En los últimos tiempos se van a levantar falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible. ¿A quién cree, hermana? A ti y a mí, aún a los escogidos. Mateo 24:24. Está de cuidado, hermanas, esto que estamos viendo. Viviendo en malicia, envidia y aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso dice el verso 3 de la carta a Tito, capítulo 3. La expresión viviendo se traduce de una variación que tiene el significado básico de estar con vida, viviendo, pero este principio presente activo incluye la idea adicional de una manera de vida normal y típica, la forma habitual y ordinaria de pasar el tiempo en esta tierra, viviendo en malicia. No es que estuvieran vivos, hermana, como tal, como algo que da vida, no. Era su modo de vivir, en malicia, en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Envidia, palabra preocupante, hermanas, es un pecado que trae su propia recompensa. Garantiza la frustración y descontento. Nadie de nosotras ha sentido envidia. Ojalá que no. Yo la he sentido, hermanas. Yo me he enojado. Yo he envidiado y he dicho, pero ¿por qué tal cosa y yo no? ¿He sentido envidia? Las personas envidiosas no pueden estar satisfechas con lo que tienen y siempre apetecerán más. Sus concupiscencias y sus deleites son insaciables y no pueden soportar que cualquier otra persona tenga lo que hace falta en su propia vida o que tenga más de alguna cosa que sí posee. Se pierde la gratitud cuando te vuelves envidioso. Estoy hablando de algo raro, hermanas. Estoy hablando de cosas que no, esto no entiendo, hermana Pali, ¿de dónde está sacando esas cosas? Son cosas cotidianas que nos pueden pasar. Pero cuando nosotros ya hemos sido conscientes, inmediatamente decimos, perdóname, Señor, perdóname. Aborrecibles, hermanas, éramos aborrecibles por naturaleza. El odio es un fruto natural de la envidia. Wow, van tomadas de la mano. Pero también es producido por muchas otras cosas. Con frecuencia no tiene base racional y se expresa sin otra razón porque es por ser lo que es. De hecho, no necesita una razón en absoluto. Las personas aborrecibles desprecian a personas o cosas que se atraviesan en su camino o que no sean de su agrado.
Simplemente terminan aborreciendo unos a otros y tarde o temprano odian a todo el mundo, incluidos los que más se parecen a ellos. El aborrecimiento no es un pecado atractivo ni siquiera para los que aborrecen, para los aborrecibles. Hermanas, fíjense que esta nota que les voy a mencionar me hizo llorar. Y fíjese, voy a leerla tal cual, hablando del matrimonio, hablando del aborrecer. A usted que está pensando dejar a su marido, a usted que está pensando dejar a su mujer y que tiene hijos, vaya más allá del hecho de no ver a su esposa y de no verla todos los días al esposo. Fíjese, los cónyuges se divorcian porque sus egos entran en conflicto y cada uno quiere hacer las cosas a su manera, a una costa de su matrimonio y del bienestar de sus hijos. Lo más probable, hermanas, es que los hijos criados por padres aborrecedores, ya no quiero estar con esta, ya no quiero estar con este, ya me hartó, ya me cansé, prefiero estar separado de él. Por padres aborrecedores, los hijos criados por padres aborrecedores se convierten también en personas aborrecibles entre ellos, hacia sus padres, sus profesores y hacia cualquier persona que amenace su libertad y su voluntad individual. Tarde o temprano también aborrecerán a sus amigos y quizá serán aborrecidos por ellos. El aborrecimiento es quizás el pecado que genera más soledad. A mí me dio miedo esto, hermanas, porque el divorcio es algo que se da con tanta frecuencia, porque ya no quiero yo seguir batallando, porque ya no me interesa seguir contigo, porque ya encontré a alguien más. ¿Y los hijos? Después están llorando porque mira que mi hijo maltrata a mi otro hijo, no se pueden ver. Y cuando llega la vejez, cuando ya estás solo, cuando aquella ya no te quiso, cuando aquel ya no te quiso y te quedaste solo, ¿quién viene cargando contigo? Mi hijito, por favor, estoy sola, estoy solo. Hay que pensar antes de actuar, no volvernos personas aborrecibles. Que Dios nos ayude, hermanas, porque la envidia, dice, puede dar también como resultado el ser aborrecibles. Y vas a, nomás porque no te gusta, porque me parece, ya nada más por eso no lo quiero. Así de delicado es ser una persona aborrecible. Ciegos a la verdad de Dios, a la voluntad de Dios, a los estándares de Dios y a todas las realidades espirituales. Los incrédulos, hermanas, generan con exactitud la clase de mundo que tenemos el día de hoy. No pueden hacer otra cosa, pero así detestemos los pecados que les caracterizan, que los motivan o impulsan. Debemos ser constantes en recordar el punto de Pablo en este versículo. Todas nosotras, todos nosotros, sin excepción, alguna vez fuimos en otro tiempo caracterizadas, motivadas e impulsadas por los mismos pecados que ahora son repugnantes para nosotras. Tenemos que estar conscientes, hermanas. Debemos de mirar a los no salvos como nuestro Señor les miró durante su encarnación mientras estuvo en este mundo y les sigue mirando ahora incluso cuando no está aquí en esta tierra y a Jesús, con aflicción y lágrimas por su perdición y con un deseo compasivo de verles arrepentirse, creer en Jesús y ser salvos. ¿Y quién ha sido llamado, hermanas, para proclamar esto? Tú eres la carta de presentación. Embajadores, así nos llaman, hermanas. ¿Sabe usted qué hace un embajador de un país? No crea usted que el embajador del país va porque va a recibir mucho dinero. No, esa persona tiene que conocer qué hay en su país, qué lugares turísticos, qué lugares hermosos, qué comida típica, esa persona tiene que estar enamorada de su país para poder ir donde otros países y así motivar a las personas. Vengan a visitar México, vengan a visitar Oaxaca, como dice Pau. Pau está enamorada. Si Pau fuera una embajadora de Oaxaca, le aseguro que haría un hermoso trabajo. Te describe la comida de todo lo que hay por allá. Y así somos llamadas usted y yo embajadoras del cielo, para que hablemos a los demás, estar enamoradas del lugar de quién es nuestro Dios y a dónde vamos, y poder compartirles a los demás esos hermosos lugares, describírselos. Hermanas, versos 4 al 7, recordar nuestra salvación
cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotras abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Pablo el apóstol traslada el foco de atención de recordar nuestra condición anterior de perdición a la necesidad igualmente importante de recordar nuestra condición presente de salvación. En este pasaje, Pablo hace un recordatorio a través de las verdades gloriosas de la salvación, declarando que cada una de sus facetas es iniciada e investida de poder por Dios y por nadie más. Ahora somos radicalmente diferentes de la manera en la que fuimos antes y de la forma que los no salvos siguen siendo, gracias de manera única y exclusiva a la bondad de Dios nuestro Salvador. Lo que mencionaba ahorita, como dice el canto, ya no soy lo que era, Señor. Eso es bueno y gloria a Dios por ello, hermanas. Tenemos que seguir trabajando. Hermanas, dice segunda a Timoteo 2:4, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por esas razones que tenemos que predicar y por esas razones que es paciente nuestro Dios. Dice segunda de Pedro 3:9 que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y qué decimos muchas veces nosotros? Ay, Señor Jesús, ya ven, porque me duele el dedo. Ay, Señor Jesús, ya ven, porque esta aflicción ya no puedo más. ¿No será una petición egoísta, hermanas? ¿No será, ya no quiero sufrir? Mejor pídele al Señor que te ayude, porque tú estás mirando tu sufrimiento y el Señor está mirando el sufrimiento de los que están afuera y el sufrimiento eterno por el que van a pasar. Él es paciente. Juan 3:16 al 17, el corazón de la Biblia. De tal forma amó Dios a este mundo, que dio al único hijo, porque usted y yo somos sus hijos por adopción, pero Él siempre ha estado con el Padre. Y dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, para que el mundo sea salvo por Él. Eso es lo que la palabra nos está diciendo en cada momento. Tú eres la carta que vas a ir a hablar. Por esa razón necesitamos nosotras, hermanas, recordar de dónde vengo, pero nada más para decir yo allá no regreso. Y mirar hacia el frente a dónde voy para decir con tu ayuda, Señor, perdóname y tratar de ser cada día mejor. Fuimos salvos por el amor de Dios para con los hombres, el cual ellos no merecen. No es parcial y se refiere a compasión, en especial el anhelo de librar a una persona del dolor. Involucra, hermanas, más que mera emoción y siempre encuentra la manera de expresar en alguna forma de ayuda y beneficios desinteresados. Debemos de recordar que fuimos salvados por el amor de Dios para con los hombres. Fíjese cómo describe el Salmo 86:15. Dice, declaró David, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande misericordia, si en verdad. Fuimos salvadas por el amor de Dios, hermana. Salmo 111:4. Otro salmista dijo, ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Y nosotras, hermanas, ¿cómo somos? Acuérdese el corazón de la Biblia, Juan 3:16, de qué forma amó, nos ama el Señor, que dijo que ya está bien. No sé, mira papi, me está preguntando por sus galletas Oreo, mi niño Pablo. ¿Dónde están mis Oreos? Me dice. Fíjese lo que está diciendo aquí. Acuérdense de qué forma las ama el Señor, de qué forma nos ama nuestro Dios, que sigue siendo paciente y que dio lo más hermoso que ha tenido a su Hijo para el perdón tuyo y mío. Tito 2:11 dice, y el amor soberano de Dios para con los hombres, y también fue así que su gracia fue manifestada a perfección. Hermanas, nosotros no le hacemos ningún favor a Dior. Por servirle a Dios,
Dios no dice, ay, qué bueno que mi hija Paulita me está sirviendo. Gloria a Dios. No, Dios no dice eso, porque Él es Él, el primero, el principio y el fin. Pero sí sabe qué dice. Él se siente contento cuando Él ve que nuestros corazones ha entendido el lugar que Dios ocupa en nuestras vidas. Y eso, hermanas, es algo que muchas veces, les digo, nosotras olvidamos. Fíjese lo que dice Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahí es donde debemos de caer tú y yo. Acuérdate el lugar que tú y que yo ocupamos delante de Dios. Somos sus hijos. Pero Él sigue siendo papá. Y papá manda. Con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bajémonos de esa nube, hermanas, de a veces creernos mejores o superiores que los demás. Y estamos en un lugar, es por la misericordia de nuestro Dios. Dios, hermanas, nos salvó, y no por obras de justicia que nosotras hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Porque de tal manera amó. Nuevamente el corazón de la Biblia, grábatelo en tu corazón, hermana, cada vez que quieras mirar a otro por encima de tu hombro. El Señor es tan paciente porque tan importante eres tú como es la otra persona. Tito, primero a Timoteo 2:4 dice, la salvación nos concede el privilegio de llegar al conocimiento de la verdad, de recibir vida juntamente con Cristo, Efesios 2:5, de ser liberados de la potestad de las tinieblas y trasladadas al reino de su amado Hijo, Colosenses 1:13, y de tener la esperanza de la vida eterna, Tito 1:2. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos es que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Eso dice Tito 2:5. Palabra fiel, hermanas, está en primera de Timoteo 1:15. Fuimos salvadas por su misericordia. La palabra misericordia se traduce a la manifestación externa de piedad y presupone la necesidad que tienen aquellos que la reciben, así como los medios suficientes para satisfacer la necesidad por parte de aquellos que la muestran. En algunos sentidos, misericordia es similar a gracia, la cual Pablo menciona en el verso 7, pero mientras que la gracia se relaciona con la culpa, la misericordia está relacionada con la aflicción. La gracia tiene que ver con la condición del pecador delante del Dios, del juez, y la misericordia se relaciona con la condición del pecador en su pecado. Mientras que la gracia otorga perdón, en este caso sería judicial al ofensor por su transgresión, la misericordia, hermanas, le ayuda de manera compasiva a recuperarse y a seguir adelante. Tú y yo estamos aquí por la gracia y misericordia de Dios. ¿Has escuchado, hermanas, mencionar esas dos palabras? Hay un canto por ahí que de hecho yo a veces uso esa frase. Si no fuera por su gracia y por su amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras encontrado? Dice ese canto, vagaría sin rumbo y sin dirección, si no fuera por tu gracia. Miren, y lo digo y se me hace un nudo en la garganta. Desde que oí esa letra me enamoré. Esa es la gracia, hermanas. Eso es la misericordia de nuestro Dios hacia tu vida y la mía. Y era la misma que le estaba diciendo Pablo, porque Pablo lo entendió a Tito, hácelo saber a los cretenses, que no se les olvide porque son salvos. Hermanas, el lavamiento de la regeneración dice, cuando fuimos salvados, fuimos limpiadas de nuestros pecados, de toda la descomposición y la suciedad que es producida por la condición de la muerte espiritual. ¿A qué huele un muerto? ¿A qué huele un cuerpo putrefacto? Eso éramos tú y yo. Al hablar de esta verdad en su carta a la iglesia en Éfeso, Pablo explica que fuimos limpiadas y purificadas en el lavamiento del agua por la palabra. Duele, hermanas, cuando nos hablan del bautismo y nosotros decimos, no, yo no quiero, más tarde, no después, no, yo me espero, no, es que yo no puedo. Duele, hermanas, cuando no somos conscientes
de que delante de Dios aún estamos putrefactas y Él quiere limpiarnos. Él quiere ayudarnos a salir adelante de esta condición. ¿A poco no vas a ver los deseos que tenemos, hermanas, si Él diseñó nuestro cuerpo? Pero tú eres el que decides qué controlas, por qué controlas. Todo me es lícito, dijo Pablo, pero no todo me conviene. Ahí es la diferencia. Cuando tú tienes madurez, tú vas a pensar. ¿Saben que hace unos días, un ejemplo que nada que ver, pero mi niño de 4 años encuentra una trampa para ratones porque se metió un ratón en la casa? Entonces yo busco un momento en el que el niño no está acostado o no va a venir, y yo voy a estar en la cocina cocinando y le digo a mi esposo, y mi esposo pone la trampa. La coloca detrás de los sartenes, en el lugar atrás. Cuando pasan las horas y me dice mi esposo, mira, ya cayó. Y a mí me dio mucho gusto. Tiramos ese ratón y volvemos a colocar la trampa, la coloca mi esposo. ¿Cuál es mi sorpresa? Que cuando yo voy a hacer la cena, llega el niño y me dice con la manita y así, ¿qué es esto? Como una pregunta que sale ahí en TikTok. Hermanas, de donde yo lo veo, yo sentí un miedo de que se reventara un dedo. Lo único que se me ocurrió fue apretarle la muñeca tan fuerte para que no pudiera mover la mano, y le digo, suéltala, suéltala. Al caer la trampa, pues se dispara y se oye el tac, donde se oye el ruido, el niño grita también, ¡ay! Así como si le hubiera caído. Entonces yo volteo y lo veo y le digo, Paulo, si esa sabes que es con la que atrapamos el ratón, ¿cómo la agarras? Te pudiste haber reventado un dedo. Ahora ve la trampa y es como que ya no la quiero, pero por si sí o por si no, yo se la alejé. Hermanas, así debemos de ser nosotras. Cuando tú ya adquieres el conocimiento de lo que es el pecado y del daño que te va a causar, ya no te atrevas a jugar con él. Ya no le des cabida al diablo, porque mira, nomás necesita bien poquito. Así lo que necesitó el ratón para entrar, una oportunidad. Y usted sabe el desgarriate que hace un ratón en una casa. Pues eso mismo es lo que hace Satanás en su corazón y en su vida. Dice en Santiago 1:18, Santiago declara que Dios de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Primera de Pedro 1:23 dice, aquí Pedro nos recuerda que hemos sido renacidas, hermanas, pero no de una simiente corruptible, ya no de eso que se va a pudrir, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Sí, vamos a pasar de este mundo, claro, este cascarón se tiene que quedar en algún momento, pero nosotros estamos trabajando por lo interno, porque queremos estar una eternidad con nuestro Dios. Juan 3:5 dice, de cierto te digo que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Esto, hermanas, es lo que nosotros tenemos que predicarle a la gente, pero no para condenarlos, que mostrarles que esto es lo que el Señor pide. Ahora, ¿qué es lo que vamos a decir sobre esto? ¿No sería hermoso tener esta oportunidad? ¿Y qué es lo que te cuesta? Obediencia. Así pide el Señor. El bautismo, ¿qué te cuesta? Hazlo, no pasa nada, el mejor beneficiado vas a ser tú. Dice primero de Juan 2:29, si sabéis que Él, Cristo, es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Qué nos dice primera de Juan 3:9? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Esa es la diferencia, hermanas. Tú y yo podemos seguir cayendo porque somos humanas, pero ya le vas a pensar antes de cometer un error. Ya no te vas a aventar tan fácilmente. Como Pablo, ya no vas a agarrar la trampa con la misma confianza porque ya sabes las consecuencias. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Debemos recordar que nuestra salvación vino por medio de nuestra renovación en el Espíritu Santo. Romanos 8:2. El efecto resultado de la regeneración de la vida nueva que surge a partir del nuevo nacimiento. Dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu Santo, obrando por medio de la palabra, reviste de poder nuestra nueva vida en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, explica el apóstol Pablo en la segunda carta a la iglesia en Corinto. Dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas, según a los Corintios 5:17. Eso te lo tenían que recordar a los cretenses y a ti y a mí.
El Padre, hermanas, no solo nos salvó por medio de su Espíritu Santo, sino que derramó en nosotros su Espíritu abundantemente y sin medida cuando hemos nacido de nuevo. Hechos 2, 38 y 39, primera a los Corintios 12, 17, 11 y 13. El Señor es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder de su Espíritu Santo que actúa en nosotros. Efesios 3:20. Dice Efesios 5:18, sed llenos del Espíritu. El Espíritu Santo, hermanas, nos da vida espiritual, sustenta nuestra vida espiritual, reviste de poder nuestra vida espiritual y garantiza que nuestra vida espiritual se convierta en vida eterna, porque Él es el sello o la garantía de la vida eterna. Efesios 1, 13 al 14. Hermanas, fuimos salvadas por la gracia de Dios. Dice 2 de Timoteo 1:9, Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Qué interesantes cosas, hermana, estamos viendo. Y esto es lo que nosotros tenemos que compartir a los demás. Verso 8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Si queremos servir de la manera en que Dios quiere que vivamos en una sociedad pagana, hermanas, sin resentirnos contra las personas a quienes estamos llamados a alcanzar, debemos recordar nuestra misión ordenada por el designio divino dentro de esta sociedad. Debemos vivir como hemos sido instruidas a hacerlo en el capítulo 2, donde nos describía la manera en cómo debemos conducirnos como hijos de Dios, viviendo según nuestro estado civil, si éramos solteras, si ya somos ancianos, si es un anciano, si es una mujer joven que tiene hijos, que tiene esposo, si es una mujer joven o un joven, o si es incluso un siervo o un esclavo. Estas cosas se refieren a todo lo que Pablo ha recalcado en este capítulo y en los primeros 7 versos de este capítulo 3, a saber la manera en cómo los creyentes deben de vivir y actuar en su relación los unos con los otros dentro de la iglesia, y la manera en cómo deben de vivir y actuar delante del mundo incrédulo. Hermanas, los creyentes fieles y fundamentados en la Biblia recuerdan su deber de someterse a la autoridad humana, incluso aquella que es injusta, impía y pagana. Recuerdan su condición anterior como incrédulos, sabiendo que de no ser por la gracia de Dios, todavía estarían perdidos y condenados. Recuerden el don maravilloso de la salvación, el cual han recibido a causa de la bondad de Dios, su amor, su misericordia, su lavamiento de su regeneración, su renovación por el Espíritu Santo, por su Hijo y todo aquello por su gracia soberana. También recuerdan o recordamos que el Señor les ha llamado y nos ha llamado a ser testigos ante el mundo perdido y condenado en que ahora vivimos. Por lo tanto, reconocemos que no estamos llamados a cambiar una cultura o a reformar las conductas externas o a tratar de redimir a la sociedad en la superficie. Somos cuidadosas, debemos ser cuidadosos y procurar ocuparnos en buenas obras, en actos genuinos de virtud que benefician a los no salvos y son producidos por un corazón amoroso que está investido de poder para ser fructífico por el Espíritu Santo de Dios. Esas somos usted y yo. En la última mitad de este capítulo 3, hermanas, el final de la carta, Pablo presenta lo que podría llamar la última palabra sobre relaciones personales, ya que se enfoca en la relación de los líderes de la iglesia entre sí. Cuando una persona tiene convicciones importantes o mantiene correspondencia con un amigo, con un consejero, las cuestiones más personales e incluso las más urgentes se van a mencionar al final de este capítulo. Y esto parece ser cierto en la carta a Tito. En sus palabras finales, Pablo menciona 4 categorías distintas e importantes de relaciones personales dentro de la iglesia que son de importancia especial. Primero, las relaciones con los falsos maestros, las relaciones con personas rebeldes, las relaciones con hermanos en la fe y con hermanos en la obra, y las relaciones con amigos fieles. Vamos al verso 9, falsos maestros. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho, dice Tito 3:9. Los creyentes en la isla de Creta, hermanas, habían sido expuestos en demasía a una gran cantidad de hombres que alegaban representar al Señor.
ser siervos suyos y enseñar su palabra. En realidad, no obstante, eran corruptos en sus vidas espirituales y se habían constituido enemigos del Señor, de su palabra y de su iglesia. Aquellos hombres habían generado tanta confusión que Pablo amonestó a Tito en Tito 1:5 y del 9 al 11. Dice, para que corrijas lo deficiente y establezcas ancianos, así como te mandé. Y luego dice, cada uno de los cuales debe ser retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también puedan exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancias deshonestas, lo que no conviene. Tito, hermanas, tenía que enfrentar a un grupo grande, muchos, dice el verso 10 del capítulo 1, y formidable de líderes en las iglesias cretenses que estaban engañando a los creyentes con respecto a las verdades centrales del evangelio. Los más influyentes y peligrosos, veíamos, antes eran los judíos, los que hablaban de la circuncisión, ¿se acuerdan? Aquellos quienes promovían fábulas judaicas y mandamientos de hombres. El verso 14 del capítulo 1 lo menciona. Ni siquiera eran maestros falsos honestos, porque su motivación básica no era instruir, así fuera en la falsedad, sino más bien obtener ganancias deshonestas. De cualquier forma, estaban ocasionando graves perjuicios a la causa de Cristo y deberían ser refutados, verso 9, silenciados, verso 11 del capítulo 1, deberían de ser reprobados, verso 13. Estos profesaban conocer a Dios, explicó Pablo, pero con los hechos lo negaban, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Verso 16. Esto es del capítulo 3, hermanas. Así como aquellos acerca de los cuales Pablo advirtió a Timoteo, estos falsos maestros tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Segunda Timoteo 3:5. No se trataba, hermana, de creyentes desobedientes. No eran creyentes en lo absoluto, como la evidencia el hecho de que se habían acogido a doctrinas impías y llevaban vidas impías. Estas personas, hermanas, debían ser expulsados inmediato de las iglesias. Pablo mismo había sido hostigado por falsos maestros y líderes judaizantes a lo largo de su ministerio y estaba muy consciente tanto de su peligro como de su persistencia. En uno de sus encuentros con ellos, Tito estuvo involucrado. Algunos años atrás, acompañado por Bernabé y Tito, Pablo había ido a Jerusalén para explicar su ministerio entre los gentiles a los líderes cristianos judíos que estaban allí. En su carta a las iglesias de Galacia, él explica que en oposición a las demandas de los judaizantes, ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Gálatas 2:3. Y esto, Pablo continúa. A pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, de los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese en vosotros. Verso 4 y 5 en Gálatas. Pablo sabía, hermanas, quiénes eran estas personas. Eran tercos, además que tenían facilidad de involucrar a las personas. Hay una frase por ahí que dice, si no los convences, confúndelos, pero logra tu objetivo. Al final de esta epístola, el apóstol comenta además que todos los que quieran agradar en la carne, estos obligan a que os circuncides solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Es interesante, hermanas, cómo estas personas cretenses ya sabían que era por gracia de Dios a través de Jesucristo que se había obtenido la salvación y de repente como que querían regresar, ¿se acuerdan? Aquel antiguo pacto para pedir, no, no es que tienen que ser circuncidados y veíamos en aquella ocasión pasajes bíblicos, hermanas, que nos hablaban que la circuncisión de nosotros es espiritual en el corazón, pero ellos estaban tercos que tenían que pasar estas cosas. Pablo evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley porque le dice son vanas y sin provecho. Pablo menciona 4 categorías específicas de errores que estos falsos maestros habían apropiado para su división. Primero, cuestiones necias. Segundo, genealogías y contenciones. La tercera, discusiones acerca de la ley. Necia se traduce como algo que tiene el significado de buscar o investigar, pero llegó a emplearse para aludir a una discusión o un debate. Necios, no, no te pongas a pelear, en especial sobre cuestiones controvertibles y problemáticas. No llevaban a ningún lugar.
En las cartas de Pablo siempre tiene una connotación negativa y se emplean advertencias similares a las de este pasaje, con el propósito de que los cristianos no se dejen involucrar en argumentos fútiles acerca de cuestiones de filosofía, incluso teología que estaban basadas en la razón y la imaginación humana, pero no en la palabra de Dios. Estas personas estaban tremendas, hermanas, para defender sus pensamientos e inventar sus cosas. Dice 1 Timoteo 3:6, dice, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, pero tampoco presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa, más bien que edifiquen de Dios, y que de forma inevitable resumen en vana palabrería. Eso dice Tito. Casi al final de esta carta repite la advertencia: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. 1 Timoteo 6:3-5. Hermana, está haciendo bien claro cómo son las características de estas personas y lo que logran con sus teorías o con sus filosofías. Y en la segunda carta, en 2 Timoteo, Pablo le dice también a Timoteo: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Procura con diligencia, más bien, le dice a Timoteo, preséntate a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y escuche bien, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita, nuevamente, profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena. 2 Timoteo 2:15-17. Es claro lo que Pablo está tratando de decir: no te pongas a pelear, y lo mismo te dice a ti y a mí, no te pongas a pelear por cosas que no son necesarias. No te pongas, si estás viendo, tú enseña la verdad, pero no te pongas a pelear. Versos 10 y 11, al hombre que cause divisiones. Fíjese, esto es la gente rebelde. Después de una y otra amonestación, deséchalo. Vamos, es duro aquí lo que le está diciendo Pablo a Tito, sabiendo que tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Así como debemos evitar las ocupaciones impías e infructuosas y corruptoras mencionadas en el verso 9, también debemos de desechar al hombre que causa divisiones. Deséchalo se traduce es paraiteomi, que también se traduce así en Timoteo, 1 Timoteo 4:7. Desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad. En Timoteo 2:23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. En el primer caso, Pablo se refiere a fábulas profanas y de viejas, y en el segundo a las cuestiones necias e insensatas. El hombre que causa divisiones se traduce a partir de, acuérdense que yo no sé hablar griego, hermanas, por eso a veces me brinco las palabras, del cual se deriva la palabra hereje. La palabra original tiene el sentido simple de escoger, pero el término llegó a significar la colocación voluntariosa de opiniones individuales por encima de la verdad, rehusando hasta lo simple consideración de opiniones contrarias a la propia. En su forma de sustantivo está asociada con obras de la carne, tan serias como el adulterio, la fornicación, la inmundicia, las herejías. Lo habíamos visto ahorita, esas cosas que son obras de la carne. Bueno, pues así está poniendo este hombre que causa divisiones. Es una persona que hace el mal, está asociado con este tipo de obras de la carne. Las personas, hermanas, que causan divisiones no están dispuestas a someterse a la palabra de Dios, no están dispuestos a someterse a los líderes en las iglesias. Es la ley para sí mismos y no tiene interés alguno en lo verdadero, en la unidad espirituales. Aunque los maestros falsos, por cierto, son los que causan divisiones más devastadoras. Pablo arroja aquí una red más amplia que incluye a cualquiera en la iglesia que sea causante de divisiones y perturbación. Dice, puesto que las consecuencias de la insubordinación, la insumisión y las contiendas pueden ser tan destructivas para la unidad entre el pueblo del Señor, el mandato del apóstol es que cualquier persona que cause divisiones, trátese de hombre o mujer, deben ser desechados por la iglesia después de una y otra amonestación. Es decir, después de que se les haya hecho advertencia por primera y segunda vez. Las cuestiones mismas pueden ser triviales, pero contender sobre ellas no lo es. Las palabras fuertes del apóstol no solo se aplican a herejías y apóstatas, sino a todos los que causan divisiones. Mas os ruego, hermanos, advirtió Pablo a los creyentes en Roma, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos.
en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. Romanos 16, 17 al 18. He ahí por qué la importancia, hermanas, de prepararnos y de estudiar, para cuando vengan y te enseñen cosas que no son, tú puedes decir, no, hermano, esto no es así, vamos a estudiar, no a pelear, vamos a estudiar. Vamos al verso 12 y 13, hermanos en la fe y en la obra, dice, cuando envía a ti Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Cenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud de modo que nada les falte. 3, 12 al 13. Haciendo una transición al lado positivo, hermanas, Pablo pasa de condenar a los falsos maestros ahora a elogiar a los líderes de la iglesia que en verdad estaban siendo usados por el Señor y que de hecho eran una bendición para su propia vida. En unas palabras personales bastante especiales, Pablo pidió dos favores a Tito. Primero, visitarle y segundo, cuidar de dos consiervos en la obra del Señor. Pablo no sabía cuándo habría de enviar un sustituto para Tito o si sería Artemas o Tíquico. No conocemos sobre Artemas en lo absoluto y solo podemos concluir que puesto que es obvio que Pablo tenía confianza en su piedad y su capacidad de liderazgo, se trataba de un maestro, de un pastor fiel que estaba bien calificado para hacer cargo de la supervisión de las iglesias cretenses. Tíquico es mencionado varias veces en el Nuevo Testamento. Acompañó a Pablo en el viaje misionero desde Corinto hasta Asia Menor, en Hechos 24 lo menciona. También Tíquico entregó la carta de Pablo a la iglesia en Colosas, Colosenses 4:7, y es probable que la dirigida a Éfeso también, Efesios 6:21. En la primera de estas dos referencias, Tíquico es llamado amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, y en la segunda le llama hermano, amado y fiel ministro en el Señor. Este hombre eminente de Dios había sido enviado antes por Pablo para reemplazar a Timoteo en Éfeso en 2 Timoteo 4:12. Resulta claro que hizo un trabajo digno de elogio en Éfeso, teniendo en cuenta la confianza que Pablo tuvo en él para que se encargara de una tarea mucho más grande, de administrar y tratar los problemas en las numerosas iglesias de Creta. Es probable, hermanas, que Pablo haya escrito esta carta a Tito desde algún lugar en Macedonia, al norte de Grecia, quizá desde Filipos. Y es obvio que el apóstol seguía viviendo en la libertad en aquel tiempo, pero es probable que haya sido arrestado en Nicópolis y llevado a Roma para su último encarcelamiento. También fue desde esa ciudad que Tito viajó más tarde a Dalmacia, segunda Timoteo 4:10, ubicada esta en el área general de Croacia y Serbia en tiempos modernos. Antes de que Tito partiera de Creta para unirse a Pablo, tenía que seguir la siguiente instrucción. A Cenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud de modo que nada les falte. Como en el caso de Artemas, no tenemos información sobre Cenas, aparte de esta mención breve que la identifica como intérprete de la ley. Al igual que con Artemas, podemos suponer con bastante seguridad que Cenas fue un creyente piadoso en quien el apóstol tenía gran confianza y por el cual tenía un gran amor. Apolos, por otro lado, es mencionado en numerosas ocasiones en el Nuevo Testamento, siempre en términos favorables. Fue un judío y predicador elocuente del Evangelio, proveniente de Alejandría en Egipto, y quien se caracterizó por ser poderoso en las Escrituras. Además, había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Hechos 18, 24 al 25. Cuando llegó a Éfeso y comenzó a hablar con denuedo en las sinagogas, dice la palabra que en Hechos 18, 26 al 27, que lo oyeron Priscila y Aquila y le tomaron aparte, estamos hablando de Apolos, y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho los que por la gracia habían creído. Aunque Apolos todavía no había visitado Corinto para el tiempo en que Pablo escribió su primer carta a la iglesia de aquel lugar, al parecer algunos de sus convertidos se habían llegado a esa ciudad y habían formado uno de los bandos cerca de los cuales se lamentó Pablo. Fíjese la palabra que usé, uno de los bandos, porque he sido informado acerca de vosotros, primero a los Corintios 1, 11 al 12. He sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno dice, yo soy de Pablo,
y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. En cualquier momento en que Zenas y Apolos llegaran a Creta y donde quiera que se estuvieran dirigiendo a su paso por allí, Tito fue urgido por el apóstol para ayudarles en el camino, para encaminarlos con solicitud de modo que nada les faltara. Eran compañeros queridos de Pablo y colaboradores fieles en la obra del reino. Sin duda alguna, Pablo sentía que este tiempo de libertad terminaría pronto y que si vivía para continuar la obra del Señor, tendría que hacerlo desde la celda de una prisión. Por esa razón era mucho más imperativo que los hombres a quienes había adiestrado en el ministerio y dejado detrás de sí fuesen animados y apoyados en todo sentido. Ese espíritu de apoyo y de cuidado mutuo siempre deben de caracterizar a la Iglesia de Cristo, en especial a sus líderes. Bajo el Señor soberano, todos los líderes tienen interdependencia y están llamados y comisionados para confiar entre sí y ayudarse unos a otros como consiervos de nuestro Señor Jesucristo. Qué bonito es eso, hermanos, lo que estaba explicando Pablo. Te estoy recomendando a ti que me cuides a esto porque sé quiénes son. Trátalos bien, que nada les falte y que así deberíamos de funcionar nosotros como iglesia. Y para terminar, el verso 14 y 15 dice, amigos fieles, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Para terminar, Pablo da una última palabra acerca de los amigos fieles. Así como Tito y los demás ancianos en Creta, las personas entre las cuales ministraban debían aprender a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad. No es posible, hermanas, que un líder, que un pastor, que un anciano, que un presbítero, ni siquiera incluso que un equipo de pastores en una iglesia grande atiendan de manera satisfactoria los abundantes casos de necesidades que se presentan en una congregación. No solo no hay tiempo suficiente para que un hombre lo haga todo, sino que es un hecho que los demás creyentes en la iglesia también poseen dones, también poseemos capacidades espirituales que muchas veces, a veces ese líder que está al frente no las tiene, por medio de los cuales se pueden realizar ciertas buenas obras y resolver ciertos casos de necesidad para bien de los hermanos en la fe. Y les dice, ocúpense en buenas obras. Y eso mismo te dice a ti, mi hermana, ocúpate en buenas obras. Sí es bien bonito cuando uno tiene necesidad y recibe, pero sabes que dice la palabra que es mejor dar que recibir. Entonces tenemos que aprender a compartir, tenemos que aprender a servir y no solo dejar al liderazgo de la iglesia, a nuestros ancianos, pues que se hagan cargo ellos, pues que se haga cargo el predicador, porque tú y yo somos llamadas, hermanas, somos la iglesia. Más allá de esto, una iglesia armoniosa, una iglesia amorosa y servicial también será un faro para el mundo que atrae a los incrédulos a la luz de la salvación por medio de la confianza plena en Cristo. La palabra final de Pablo para los líderes fieles es de amor para otros, ya que los creyentes deben ser personas que se aman en la fe. Su palabra final a los amigos fieles es: la gracia sea con todos vosotros. Y hermanas, hemos concluido. Espero que no tengan dudas y si hay dudas, pues podemos seguir platicando y estudiando. Y como dijo Pablo al terminar esta carta, que la gracia sea con todas vosotras. Dios las bendiga. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios, amada hermana Pali, nuevamente. Damos pero muchas gracias a Dios porque nos pudo traer, ¿verdad?, el estudio del libro, esta carta a Tito. Y gracias damos a Dios por dejarse guiar por el Espíritu Santo. Dios la bendiga en gran manera a usted, toda su familia, todo lo que emprendan allá en el ministerio. El Señor la siga usando, hermana. Y amadas hermanas, pues, como escuchamos, ¿verdad?, a través del Espíritu de Dios, la hermana nos habló que el Señor quiere de nosotros, ¿verdad?, que seamos esa carta abierta, esa carta de presentación. Y como embajadora de Cristo, la hermana nos animó también a través de la palabra a poner en práctica esas virtudes y ser piadosa. Y ella también mencionó un texto muy importante de 1 de Pedro 2:9, que recordemos que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanas, el Señor nos ha llamado a ocuparnos en buenas obras, a estar en paz con todos los hombres y a someternos, ¿verdad?, a todas las autoridades. En lo personal, hermana, estoy muy contenta, muy agradecida a Dios por que nosotras, ¿verdad?, las hermanas, edificándonos entre mujeres y con más que vencedoras en Cristo Jesús, hemos estado aquí y sabemos, hermana, que somos una en Cristo. Y por eso, hermana, quiero, antes que la hermana Pali traiga la lista de las peticiones y que la hermana Juanita Chapa nos despida en palabra de oración y ores por las peticiones, quiero cantarle, hermana, este himno que, como le decía la hermana Pali, por muchos años lo cantamos allá en Panamá, las hermanas, cuando terminábamos la convención de mujeres. El himno dice, unidos, unidos, pero como estamos aquí, las mujeres, hermanas, vamos a cantar todas unidas, unidas, hermana, y que el Señor nos ayude a permanecer unidas unas con las otras, para trabajar en equipo y para trabajar en amor. Dice así, unidas, unidas en su nombre, unidas, unidas, unidas en su nombre, unidas, pues en este mundo paz y amor tendremos, pues en este mundo paz y amor tendremos, unidas, unidas, tomándonos de las manos, iremos por el mundo cantando al Señor la gloria de Jesús. Al fin resplandecerá y así el mundo sabrá que tú eres Dios, que tú eres Dios, que tú eres Dios. Amén, gloria a Dios. Adelante, hermana Pali. Gracias, hermana Elsa. Hermanas, pues sabemos que tenemos una lista extensa de peticiones de oración. No todas las peticiones que tenemos aquí anotadas son todas las peticiones de nuestros hermanos alrededor del mundo. Por eso siempre la importancia de orar, de clamar a Dios a favor de aquellos. También estoy viendo que nuestra hermana Consuelo Becerra dice, hermana Pali, gracias por sus oraciones por mi hermana. El examen de los pulmones le salió bien. Gracias también a todas las hermanas, bendiciones. Gloria a Dios por ello, hermanas. Ese es un motivo de dar gracias a nuestro Dios que ha querido, ¿verdad?, responder de acuerdo yo sé, al anhelo que tenían ellos como familia. Hermanas, pues les voy a leer las peticiones para que después nuestra hermana Juanita Chapa haga la oración en forma general por ellas. Hermanas, nuestra hermana Laura de Erazo, ella ha venido pidiendo de semanas atrás por su hermano Wendell Watson. Ya hay fecha para su cirugía de su corazón. Está programado para el día de mañana, 1 de febrero a las 8 de la mañana, y nos pide, hermanas, que oremos por él, que sea con los médicos que lo estarán guiando con el procedimiento que hay que hacerle. Y también, hermanas, nos ha pedido orar por nuestro hermano Isodoro del Mar. Él está padeciendo a causa de un cáncer y su ánimo pues se ha estado viniendo abajo, porque al parecer el tratamiento que recibe, pues como sabemos, mata las células enfermas cancerosas, pero también las células buenas, y tiene momentos en que nuestro hermano se siente triste. Entonces, orar por él para que su fe sea fortalecida. Nuestra hermana Eloísa
Queremos por nuestro hermano José Pablo Jaramillo. Él es esposo de la hermana Martita. Él sufrió un accidente de auto junto con otros compañeros. Él está estable, ya está en su casa con varias suturas en su cabeza y en su ceja. Y nos pide que oremos por sus otros compañeros, especialmente uno de ellos que necesita una cirugía, pero su presión arterial está muy elevada y por esa razón los médicos aún no pueden intervenirlo. Nuestra hermana Judith pide, hermanas, por la vida espiritual de su hijo Jonathan Montenegro y también por su pareja Tatiana Rojas, que Dios sea con ellos y que ellos pues sobre todo abran su corazón a nuestro Dios. Nuestra hermana Aminta pide la oración por la salud de nuestro hermano Javier Rodríguez. Él está delicado, debe ser sometido a una cirugía este 15 de febrero. Y también, hermanas, pide por la hermana Bielka de Piti, que está padeciendo a causa de problemas con su corazón, que Dios sea en ellos, en estas necesidades. Nuestra hermana Elsa Prada nos ha pedido por la salud de la señora Linda Loggett. Ella ya le realizaron la biopsia, hermanas, el cáncer pues no ha avanzado, pero su cuerpo ya está muy sensible y aún el movimiento, hermanas, le causa dolor. La han enviado a recibir terapia de rehabilitación, pero dice nuestra hermana Elsa que ella ya no quiere nada. Que tienen que insistirle para comer, pero ya está cansadita la señora Linda, que Dios sea con ella. Y también pide la oración por su sobrino Onelio Quiroz. Él tendrá una audiencia legal el día 2 de febrero por unas falsas acusaciones, incluso falsos testigos que lo están incriminando en una situación que no cometió. Y pues pide para que Dios sea con él, que Dios tome el control en este caso, hermanas. Dios sabe lo que sucedió y que lo ayude a salir libre de esta situación, pero también nuestra hermana Elsa pide por su hermana, la mamá de su sobrino, porque ella se siente muy mal con todo esto, muy acongojada, que Dios le dé fortaleza y pues que también ella busque a Dios, poner en Dios la confianza de que Él estará y que Él puede estar en control de esta situación, ¿verdad? Ponerlo en sus manos. Una acción de gracias porque el pequeño Liam Gael, que hemos estado orando, él ya va a ser dado de alta el día de mañana. Así es que con el favor de Dios, se va para casita con su mami, con Kenzie Antunes. Rogamos también por ella para que pueda continuar con los cuidados médicos que debe de recibir el bebé en la casa. Acuérdense que lleva una sondita para poderlo alimentar. Entonces, pues que Dios le ayude a esta mamá jovencita a darle los cuidados que necesita el pequeño y que siga creciendo. También por la familia de nuestros hermanos José y Yolanda López. Ellos están acá en Hobbs, Nuevo México, hermanas. El día de ayer, hoy, partió físicamente el día de ayer su nietecito Isaac Adrián García, un pequeño de algunos 6, 7 años. Y especialmente, hermanas, pues pedimos por su mamá, por Judith López. Estábamos viendo que ella hace apenas 9 meses sepultó a su hijito menor, un recién nacido, y pues ahora es su niño mayor el que ha partido con el Señor. Ellos están tratando de hacerse fuertes, de confiar en las promesas de nuestro Dios y nosotros pues nos toca simplemente pedirle a Dios que les ayude en estos momentos a estos padres. Nuestra hermana Rosita Bonilla pide por este dolor fuerte que traía en su boca, hermanas, ya que le removieron una muela, está muy inflamada. Y también sigue pidiendo por su hija Carol, por la salud de ella. Dios conoce sus necesidades. Nuestra hermana Oneida Cabrera pide por la joven Elisa. Ella está presentando una fuerte urticaria en todo su cuerpo, algo que le causa mucha comezón, además de problemas de depresión a causa de la muerte reciente de su padre. Y pide también por las consecuencias de la guerra esa que está en Ucrania, hermanas, por todos los artefactos que se están utilizando, los químicos, porque pues nos podemos ver afectados. Al final estamos en la misma tierra. Que pues Dios nos ayude. Ya ven con este COVID y tantos virus que están ahí haciéndose patentes y que están resistentes a muchos tratamientos. Incluso, hermanas, ahí en México me decían hoy que están batallando para conseguir medicamentos. Y sé que no nomás en México, en muchos países, entonces necesitamos que Dios nos ayude en estas situaciones. Nuestra hermana Ingrid de Mexicanos, ella daba acción de gracias el día de ayer por una bebecito que estaban pidiendo leche para este pequeño y ya gracias a Dios se consiguió y pues la bebé está creciendo, ganando peso, pero nos ha pedido el día de hoy la oración por Pauli, por su niña que está afectada de su estómago para que se pueda sentir mejor. Y pues si Dios le concede, con el favor de Dios, el día de mañana, nuestra hermanita Pauli
estará cumpliendo 11 añitos de vida. Entonces ella quiere dar una acción de gracias y pues seguir poniendo en sus manos las necesidades de salud de su pequeña también. Nuestra hermana Carmen Rosa, hermana, nos ha pedido orar por Peter, también por Jasmine Fabiola y por sus 3 niños, para que Dios les guíe en su vida espiritual, para que ellos pongan a nuestro Señor y Dios Jesucristo primero en sus vidas y que pongan sus planes también en las manos de Dios. Dios conoce a esta familia. También pide orar por Pilar Vélez, por su salud, que Dios sobre en su vida espiritual y también en su salud. Orar por Matthew David, que Dios lo ayude en ese entrenamiento extensivo que está en el ejército, que Dios sea con él y que pues este muchacho ponga su confianza siempre completamente en Dios. Orar también por Rosita, que el Señor la guíe en sus caminos y le dé la oportunidad de regresar a él. Orar también por el crecimiento espiritual de Rafael, que Dios lo ayude en sus planes. Orar por la salvación del alma de Brooke, de Rubén Herrera, de Alfonso Tobar y toda la gloria para Dios nuestro Padre Celestial. Nuestra hermana Verónica ha pedido la oración por el señor Cuellar. A él le ha dado un infarto y su familia está demasiado preocupada. Y también nuestra hermana Verónica nos pide por su esposo Carlos y por toda la familia, por sus hijos, por su negocio y pues por cada una de nosotras hermanas, que Dios nos ayude en todo momento. También están pidiendo por el tratamiento de Isabel Erlington para que Dios promueva los medios, ponga los medios para su tratamiento. Nuestra hermana Rosy García pedía para que Dios le brinde oportuno socorro. Él de antemano conoce su necesidad. Por nuestra hermana Oneida Cabrera le daba gracias a nuestro Dios, que ya su pulmón está mucho mejor, que ya se siente mejor de esa tos. De hecho, la escuchamos cantar hace la segunda alabanza. Y pues gracias a nuestro Padre por ello. También seguir pidiendo por nuestra hermana Guadalupe Morales, por esas secuelas que le dejó un infarto cerebral que sufrió hace 1 año y medio, y pues sigue pidiendo por sus pulmones que aún están débiles. Nuestra hermana María Escolástico nos ha pedido por la cirugía de su hijo Gary, para que Dios sea con él. Él debe ser intervenido en la segunda semana de este mes de febrero. Con el favor de Dios, ya mañana estaremos estrenando. Nuestra hermana Jolie de Mena ha pedido por la señora Diana de Velasco, que está delicada de salud, y ruega también por la salvación espiritual de ella. También seguimos pidiendo por nuestra hermana Paulina Silva, por su salud, que Dios la siga fortaleciendo, y también por su hermana Yolanda Silva. Hermanas, acuérdense que ella debe de ser intervenida quirúrgicamente, que Dios siga poniendo los medios para esta cirugía, y por su sobrina Jolis también, que Dios conoce las necesidades de salud de ella. Seguir pidiendo por nuestra hermana Cinia de Ibáñez, por su salud, que Dios le ayude a restablecerla. Nuestra hermana Ali Vázquez pide orar por su familia y por su hijo Gabriel Ulloa. Nuestra hermana Normita de Castillo pide orar por nuestra hermana Esmeralda Hernández y su tratamiento, ya que el cáncer ha regresado a su cuerpo por 3.ª vez. Que Dios le fortalezca a ella y a su familia. Pedimos también, damos gracias a nuestro Dios, hermanas, por el accidente que tuvo nuestra hermana Miriam Portillo. Y le damos gracias porque la guardó su vida. En las imágenes que subía, las fotos de su carro, como una volcadura o algo así, el carro está bien dañado, pero gracias a nuestro Dios que nuestra hermana Miriam está con bien. Que Dios la siga guardando. Seguir pidiendo por Dora Moreno. Ella es cuñada de nuestra hermana Juanita Chapa. Ella tiene tratamientos contra el cáncer y el día de ayer estaba presentando un sangrado y pues buscaban, ¿verdad?, que los médicos puedan encontrar de dónde es ese sangrado, y también pedir por su hijo Demetrio Jr., que debe de ser operado en el mes de marzo, un problema de salud. Nuestro hermano Gustavo García pedía por la salud de su esposa. Ella es la hermana Miriam Fuentes. Ellos son de Madero, Coahuila, México, para que ella siga libre de cáncer. Nuestra hermana Cecilia López ha pedido la oración por nuestra hermana Rita Guevara, es una hermana ahí de su congregación, un problema en su rodilla, fue operada, pues ruega a Dios que sea sana por completo. Y también por el esposo de ella, que tiene cáncer en el estómago y será operado. Nuestra hermana Guadalupe Moreno pide la oración para que él siga fortaleciendo su salud. Ella ha estado mejorando, hermanas, de esa embolia que le dio hace casi ya 1 año. Pide por sus hijos que todavía no han venido a Cristo y que no se quieren congregar. Seguir rogando por la salud y recuperación de mi suegro, el hermano Gonzalo Pérez, que Dios siga obrando en él. Nuestra hermana Ingrid, se llama Emiliana López, la mamá de esta bebecita que está recibiendo la leche, y pues ya gracias a Dios la baby ya va recuperando peso. Seguir pidiendo por nuestra hermana Carmina Medina y por la salud física de ella y también la vida espiritual de su hijo Miguel y su familia. Seguimos pidiendo por el pequeño Alejandrito Ramírez Medrano,
que pues sigue ahí recuperándose, que Dios le siga dando salud a sus pulmones. Dios tiene la última palabra. Nuestra hermana María Reyes pedía por sabiduría y entendimiento de parte de Dios y pide por la salud física y espiritual de su esposo, nuestro hermano Hilario Velázquez. La señora Elba Luna, ella requiere un tratamiento, una cirugía que tiene que ser sometida por una cuestión de salud, que Dios provea los medios. También por nuestra hermana Nelly Narváez, que Dios siga dando protección a su hogar, que siga bendiciendo también a su hermanita, a Sarita, y también a su hija Alexandra. Ella nos pide por el país de Quito, Ecuador, y ayer nos pedía unirnos por la familia Altamirano Moya, ya que había fallecido el señor Julio Altamirano, esposo de la hermana Gladys Moya, que Dios les dé consuelo. Nuestra hermana Carol ha pedido por la cirugía que requiere su esposo, nuestro hermano Edward Mujica, que Dios ponga los medios para esta cirugía, aún no le han llamado. Por la salud y procedimientos médicos de la hermana Maciel García, la hija de nuestra hermana Ana Belinda, Dios conoce su necesidad de salud. Nuestra hermana Elsa Prada, pues que Dios le siga dando proveyendo tanto el tratamiento y que sea benéfico para su ojo, que Dios siga proveyendo todo lo necesario y que su ojo responda con bien a estos tratamientos que está recibiendo. Por la recuperación de nuestra hermana Lili Chaires, ya que este sábado 28 tiene cita de valoración, después de aquella cirugía de rodilla que tuvo, ya se cumplen los 45 días. Nuestra hermana también pide por su hija Ana Chaires, que le han hecho laboratorios, y el TAC pues pide por los resultados médicos. Por la salud de la hermana Santiago Herrera, la mamá de nuestra hermana María Elena Zárate, que Dios sea con ella, y ella está postrada en cama, que Dios la ayude. Por nuestras hermanas Juanita Chapa, por su mamá Josefina Moreno, por la salud de ellas, por la hermana Irma Méndez, que tuvo un derrame cerebral, por la familia de nuestra hermana Diana Cabral. Dios conoce la situación que están pasando, y seguimos pidiendo también pues por los pequeñitos, Sofi Casas, por Timoteo, por Jorgito, por Desmond Dove, por Daniel Castillo. Tenemos también hermanas ya en la lista de oración, hermanas que constantemente están en tratamiento. Nuestra hermana Esperanza Ochoa, por María Tiziana, por Rosa Luján, también por la hermana Lolita Hernández, por nuestra hermana Giselle Castillo, por Carmen Alcántar, por nuestra hermana Lidia de Mexicanos, nuestra hermana Marci Martínez, por María Gutiérrez, por Normita Castillo, Elfedia Navarrete, por Verónica Pérez, Aurora Carrales, Anita González, Anabel Salas, nuestra hermana Maricela Herrera, Delcy López, Esther González, la hermana Rosalía Gándara, nuestra hermana Marlene Hernández, por la cirugía de nuestra hermana Eva Ferrell, por la salud de nuestros hermanos Rubén Gómez, Adán Zambrano, Rubén Segarra, Pedro Mendías, Moisés Zulueta, Ricardo Pineda, por mi tío Ascensión Torres, por el señor Juan Carlos Luna, por los jóvenes Samuel David Pacheco, por Brian Martínez Sandoval, por nuestro hermano Amadeo Hernández, por nuestro hermano Eduardo Mujica, por nuestro hermano Gilberto Ríos, Rubén Estrada, por ese resultado de la biopsia que está en espera aún. Que Dios sea con todos ellos en todas las necesidades. Y seguimos pidiendo a nuestro Dios, hermanos, que ayude, que bendiga a nuestros gobiernos, que ellos busquen ser guiados por Él, por aquellas personas que están afectadas por los desastres naturales, por los que están en busca de un trabajo, por aquellos que están secuestrados, por los que están extraviados, por las viudas, por los encarcelados, justas o injustamente. También pedimos por los huérfanos, por los que no tienen un hogar, que andan vagando, por consuelo para los que han perdido un ser amado, por los matrimonios que están en crisis y sus familias, por los que luchan contra la ansiedad o la depresión o alguna necesidad y sufren en silencio. También por los hijos que están en rebeldía. Pedimos por los ancianos, por los jóvenes, por los más indefensos que muchas veces son víctimas de abuso o de bullying, por aquellos que viven en adicciones y que ya desean salir de esa condición, hermanas. Pedimos a nuestro Padre que Él guíe también nuestras emociones, que guíe nuestros pensamientos, nuestras palabras y acciones, que nuestro corazón se lo entreguemos, porque sin duda no sabríamos qué hacer nosotras solas y vamos a fallar constantemente. Seguimos pidiendo a nuestro Padre también por sabiduría para guiar a nuestros hijos, para guiar nuestro hogar, para hacer esa ayuda idónea a nuestros esposos, y también por ellos para que sepan gobernar su casa con amor y con orden. Seguimos rogando también por aquellos que están luchando contra el cáncer, con leucemias, con linfomas, cualquier enfermedad mental, por las personas que están en tratamientos de quimioterapias, radiaciones, inmunoterapias, cirugías de urgencia programadas, diálisis, hemodiálisis, Alzheimer's, Parkinson, por esos tratamientos que sean efectivos, hermanas, que Dios les dé la fuerza que ellos necesitan, al igual que sus familias que los apoyan. Por aquellos que han perdido un ser amado, seguimos pidiendo a nuestro Padre por consuelo. Por aquellos que no conocen de Dios,
por los que están tomando estudios bíblicos y aquellos que han abandonado la fe, por los jóvenes de la iglesia, hermanos, que sepan guardar su corazón de las pasiones de este mundo y nosotros también, por los institutos bíblicos, sus maestros y sus alumnos. Pedimos por los ministerios que están buscando honrar a Dios y servir a los demás, que no haya piedra de tropiezo y menos entre hermanos, por las congregaciones donde nos congregamos, por nuestros predicadores y sus familias, por la iglesia en toda la faz de la tierra. Y rogamos también a nuestro Padre por aquellos que están de viaje para que Dios les lleve con bien. Nuestra hermana Chapa, Juanita Chapa, es quien estará a cargo de esta última oración. Nuestra hermana Rosy García pide la oración por nuestra hermana Karina Valdelomar, que está con un diagnóstico de cáncer, que Dios sea con ella. Nuestra hermana Alicia Fuentes pide la oración por su hermana de sangre, ya que le han diagnosticado Parkinson. Dice que es la más chica y su nombre es Ana. Claro que sí, hermana Alicia. Creo que de pronto son todas las peticiones, hermanas, que tenemos. Y les mencionaba ahorita, no son todas las peticiones que hay en el mundo. Sé que hay muchas necesidades y es una bendición poder hablar con nuestro Padre. Adelante, hermana Juanita. Gracias, hermana. Realmente esta oración empezó desde que la hermana Pali empezó a leer la lista. De ahí empezó esta oración. Y Dios está escuchando y escuchó todos los nombres y todas las peticiones. Así es que, como quiera, vamos a inclinar nuestros rostros y dirigirnos a nuestro Padre que tan misericordioso que ha sido con nosotras y darnos que aún tenemos luz para poder juntarnos, para poder venir y congregarnos aquí por medio de este Zoom. Gracias por esa invención. En el nombre de Jesús, inclinamos nuestro rostro. Padre Santo, tenemos, Padre Santo, unidas a ti, Padre, en oración, alabándote, amándote, amando tu palabra de vida y de verdad, Padre. Pidiendo tu perdón por cualquier ofensa o pecado, Señor, que se haya cometido, Señor, contra ti o nuestro prójimo, Padre Santo. Dándote gracias también, Señor, por tu Hijo Jesucristo, que derramó su sangre, Padre Santo, su cuerpo quebrantado en esa cruz, Padre, por amor a nosotros. Padre Santo lo hizo. Padre Santo, lo juzgaron como criminal, Padre, lo crucificaron como criminal, Señor. Tomó nuestro lugar, Padre Santo, y Padre Santo, sabemos, Señor, que Él era el Cordero más limpio y más santo que el mundo no merecía, Padre. Pero tú lo diste, Padre Santo, tú diste tu vida, nadie te la quitó. Gracias, Padre, por ese sacrificio de amor y por cumplir el gozo de nuestro Señor Jesucristo y el de nosotras, Señor, porque al tercer día resucitó. Así como estaba escrito, Señor, por los profetas. Y como Jesús mismo, Padre Santo, lo anunció su muerte y su resurrección. Padre Santísimo, gracias. Ahora, Padre Santo, podemos ir a ti confiadamente, Señor, a tu trono y poner nuestras peticiones, Padre. Primeramente dándote gracias, Señor, por esta lección, Señor, que son tan necesitadas, Padre Santo, porque, Señor, tú has dicho, Señor, si nuestras obras, Señor, no son superiores a los de los fariseos, Señor, ¿dónde quedamos, Padre Santo? Si nuestra justicia no es mayor que los fariseos, Señor. Perdónanos, Padre Santo, por irnos, Padre Santo, a veces en nuestras propias
caminos, nuestras propias ideas, Padre Santo. Pero gracias, Señor, porque tú en tu gran misericordia suples lo que necesitamos y lo suples a tiempo, Padre Santísimo. Padre Santo, aquellas madres, Señor, que están pidiendo por sus hijos, que andan débil, Padre Santo, o que no se han acercado a ti, Señor. Padre Santo, escucha sus oraciones, te rogamos, Padre, por esos hijos, Padre Santo, que a veces se descarrean, Padre Santo. Pero en tu gran misericordia, Padre Santo, y por amor a nosotros, Señor, tú haces las cosas posibles, Padre. Sé lo que digo, Padre Santo, porque a esta que se descarrió en un tiempo, Padre, en tu gran misericordia, Señor, y con mucha ternura y con mucha paciencia, Padre, te recogiste, Padre. Y por eso te doy gracias, Padre. Te doy gracias, Señor, que has puesto en el corazón de las hermanas, Señor, que participe aquí, Señor, como lo piden a otras también, Padre. Pero yo siento tu amor en todo esto, Padre. Siento tu toque, Padre. Porque, Padre Santo, tu palabra no es dada en vano, Padre. A su tiempo tiene su fruto, Padre. A su tiempo, todo es a su tiempo, todo es a tu tiempo, Padre. Gracias, Señor, por esa oportunidad, Padre. Gracias. Padre, por los enfermos, Señor. Los levantamos ante ti, Padre Santo. Padre Santo, ya se han dado los nombres, tú los conoces, Señor. Sabemos, Señor, que están en necesidad, están en dolor, Padre Santo, o están en dudas, Padre, de exámenes, Señor, o preocupaciones, Señor, pero Padre Santo, te pedimos primeramente que les traigas paz a su corazón, Señor, sabiendo, Padre Santo, que esta vida, Señor, así es, Padre. Aún nos recordamos de Job, Padre, sus sufrimientos, Padre Santo, un hombre justo que no merecía todo lo que se le pasó a Job, Padre, perdiendo su familia, sus hijos, Padre Santo, y sus amigos que le hablaban, Padre Santo, y que creían que ellos hablaban por Dios. No hablaban por Dios. Gracias, Señor, que Job te reconoció, Padre Santo, que Job, Padre Santo, vino al verdadero conocimiento, Padre Santo, de quién eres tú y tu gran misericordia, Señor. Y que tú tienes misericordia con el que tú tienes misericordia, Padre. Todo es de acuerdo a ti, Padre. A tus planes, Señor. Porque nuestros pensamientos, Señor, tú lo has dicho, no son nuestros pensamientos. No sabemos por qué a veces de las cosas, Señor. Pero también sabemos, Señor, que no todo mal que le viene a uno, Padre Santo, es de Dios. Padre Santo, tú nos amas, tú fuiste casi crucificado en la cruz para darnos vida, Padre Santo, para que tuviéramos bien, Padre, para que tuviéramos, Señor, esa fe, Padre Santo, Señor, que mueve montañas. Gracias, Señor, porque así como oímos de enfermos, Señor, también estamos oyendo, Señor, de sanidades, Padre Santo. Estamos viendo, Padre Santo, que donde no había puerta, tú la has abierto, Señor. De los que iban a chocar, Padre Santo, estrellarse por allí, Padre, y tú los has rescatado, Señor. Tú has intervenido, Padre. Los has dejado, Padre Santo, en bien. Padre Santísimo, confiamos en ti, Padre Santo, para todo. Aceptamos tu voluntad, Padre Santo. Señor, gracias, Señor, por los niños, Padre, que son, Padre Santo, semejantes a tu reino, tú dices, Padre.
Señor, qué mejor lugar, Padre, que en tus brazos, Señor, Padre Santísimo. Qué mejor lugar. Pero también comprendemos, Señor, el dolor de los padres, Señor, que pierden a sus hijos, Padre. Unos jóvenes, unos niños. Padre Santo, tú sabes por qué, Señor. Y tú sabes, Señor, los días de nuestra vida, Padre. Confiamos en ti, Padre. Te pedimos que les des paz en su corazón y que ellos también, Señor, con el tiempo sirvan de consuelo a otros, Señor, porque así es esta vida, Señor. Tú nos consuelas y nosotros consolamos a otros, Padre. Padre Santísimo, por aquellos con cáncer y tratamiento, Señor, gracias, Señor, que hay esos medios, Señor. Pero más, Señor, pedimos a ti, Padre, porque tú eres el mejor doctor, Padre. Tú eres la mejor medicina, Señor. Y ya lo hemos visto, Padre Santo, y te doy gracias porque hemos visto, Señor, cómo, Señor, venimos a ti y nos contestas, Padre Santo. Hermanos, con esos diagnósticos, Padre Santo, de cáncer y otras enfermedades, que tú los has rescatado, Padre. Los has sacado del peligro. Gracias, Señor. Gracias por esa misericordia. Padre Santísimo, por esta hermana, Señor, que tiene su dolor en su boca, Padre Santo. Sabemos que un dolor de muela es pesado, Señor. Padre Santo, te pedimos por ella. Padre Santo, que en este momento, Señor, toque su cara, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Padre Santo. Toca, Padre Santo, ese área, Señor, donde le duele, Padre. Y otros que están en dolor también, Padre Santo, pedimos por ellos, Señor. Que tu mano de misericordia las toque, Padre Santo. Levántalas, Padre Santo. Y sea, Padre Santo, que con gloria, con alabanza, Señor, te daremos gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Padre Santo, por esa joven que perdió a su padre, Señor. Padre Santísimo, tráele consuelo. Ayúdala a escuchar, Padre, tu palabra. Padre Santo, las alabanzas. Señor, tú eres nuestro consuelo, Padre. Tú eres nuestra esperanza, Señor. Consuélala, Padre, ayúdala, sánala, Padre Santo, de cualquier enfermedad que se quiere apoderar de ella, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor. Que esa enfermedad, Padre Santo, deje su cuerpo, Padre. Que así sea, Padre Santo. De acuerdo a tu voluntad, Padre, porque tú has venido a dar vida. En el nombre de Jesús. Padre Santo, por ese hermano Cuellar, Padre, que le ha dado ese infarto, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Sana, Padre Santo, su cuerpo, sus venas, Padre Santo. Solo tú, Padre Santo, y tu poder, Padre Santo, que lo que haya allí, Padre Santo, se ha quitado en el nombre de Jesús, Padre. Cualquier cosa que bloquee su circulación, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Que sea, Padre Santo, libre, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Levántalo, Señor, para que cuente de tu maravilla, Padre.
Y gloria, gloria, gloria a ti, Padre. En el nombre de Jesús. Padre Santísimo, por las naciones, Señor, que están ahorita en conflicto, Señor. Sabemos que tu palabra nos dice que nada de eso nos debe de sorprender, Padre. Señor, somos carne, Señor, y a veces nos puede entrar miedo, Padre, pero Señor, confiando en ti, Señor, todo eso se va. No se puede quedar, Padre, porque así nos has mandado, Señor. Y creemos en ti, creemos que no importa qué pase en el mundo, Señor, estamos bajo tu protección. Gracias. Gracias por esa fe, Padre. Padre Santo, se ha pedido por esa nación de Ucrania, Padre, donde hay guerra, Padre Santo, y los que sufren más son los niños, Padre. Las mujeres, los niños, Padre, aún los ancianos, Padre. Señor, sabemos que están sufriendo por todos lados allí, Padre Santo. Países que nunca se ha visto, yo creo, la paz, Padre Santo. Señor, solo tú puedes cambiar una nación, Padre. Pero también, Padre Santo, sabemos, Padre Santo, que tú concedes las peticiones de tus hijos, Padre. Te pedimos, Señor, que la paz venga a ese lugar, Padre. Padre Santo, y que los aires, Padre Santo, contaminados, Padre Santo, por tanta química y tanta cosa, Padre Santo. Te pedimos, Padre Santo, que todo eso, Padre Santo, se vaya en el nombre de Jesús, se deshaga, Padre. En el nombre de Jesús, no causando ya más daño, Padre. En el nombre de Jesús. Padre, tenemos que también, Padre, orar por los niños, Señor, huérfanos. Por los niños, Señor, secuestrados, Padre. Que solo tú sabes dónde están y cómo están, Padre. En tu gran misericordia, Señor, mándales ángeles, Padre. Ángeles que, Padre Santo, causen, Señor, que alguien mire, que alguien los rescate, Padre. Sana sus cuerpos, sana sus mentes, Padre, como solo tú lo puedes hacer, Señor. Y que esa luz, Padre Santo, tuya, penetre sus corazones. Y que ellos sepan, Señor, que solo fue tu mano, Señor, que los rescató. Gracias, Señor. Gracias por lo que haces, Señor. Y por todo el mundo, Señor, que hay tanta cosa, tanto secuestrado, tanto, Padre Santo, familias que no saben de sus seres queridos, Padre. Oh, Padre Santo, que en tu gran misericordia, Señor, sepan algo, Padre Santo. Dales, Padre Santo, ese alivio a su corazón, Padre Santo, saber algo, Señor. Padre Santo, te doy gracias por todas las hermanas, Señor, que se esfuerzan, Señor, con sus hijos, que se desgastan, Padre Santo, en las congregaciones, Señor, ayudando a otros, Padre Santo, alimentando a otros, Padre. Bendícela, Señor. Guárdala, Señor, y que nunca se cansen de hacer el bien, Padre. A nuestros varones también, Padre Santísimo, que tienen una gran obra, Padre Santo, en la iglesia, con la familia, Padre, en sus trabajos, Padre Santo. Fortalécelos, Padre. Llénalos de sabiduría, llénalos de entendimiento, Padre. Ábrele su corazón, Padre Santo. Padre Santo, para recibir más de ti, Padre. Que sepan, Señor, que tú los has amado. Los formaste a ellos primero, Padre. Y cuánto fue tu amor, Señor, que les diste ayuda idónea, Padre. Gracias, Señor, porque nos has dado, Señor, también a nosotras una gran tarea, Padre Santo.
pero también, Señor, cada uno en su función, Padre. Es hermosa la vida, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque nos abre los ojos, Señor, a entender más nuestra posición, Padre Santo, como mujer, como madre, Padre Santísimo, como hermana, Padre Santo, como abuelas, Padre. Danos más de ti, Padre, para compartir, Señor. Que nuestras casas siempre tengan lo necesario, Padre. La comida, Padre Santo. Las finanzas, Padre. Señor, yo también digo, hasta ahorita, Señor, no he visto a ninguno de tus hijos desamparados, Señor, ni mendigando, Padre. Gracias por esto, gracias por los hermanos que se preocupan por el más pobre, Padre. Bendícelas, Padre Santo, bendice sus manos, su labor, Padre Santo, de la cabeza a los pies, Señor, que esa bendición llegue a ellos. Todo, Señor, que se envuelven, Padre Santo, en este trabajo. Sirviéndote a ti, Padre Santo, solo a ti, Padre. No mirando, Padre Santo, quién hace y quién no hace más, Padre. Señor, pero solo sirviéndote a ti, Padre. Aún dando sin que nadie sepa, Padre. Gracias, Señor, que me has elevado a ese estado, Padre Santo. Que puede uno dar en secreto sin que nadie sepa, Padre. Qué gozo es, Padre. Qué gozo, Padre Santo, porque no hay nada como eso, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Padre Santo. Señor, por los que están en el hospital, Señor, y van a ser operados, Señor. Que tu mano, Padre Santo, poderosa, esté sobre ellos, Padre. Cuidándolos, protegiéndolos, Señor, de errores, de infecciones, Padre Santo, de algunas alergias, Señor, medicinas, lo que sea, Padre. Que tu santa mano esté sobre ellos, Padre. Que tus ángeles acampen alrededor de ellos y con los médicos, Señor, dale sabiduría para atender a nuestros hermanos, Señor, nuestros amigos, Señor. Dales esa sabiduría y maneras de hacer las cosas bien, Padre. Quita toda medicina, Padre, que no es buena para nosotros, Señor. Trae nuevas invenciones, Padre. Nuevos tratamientos, Padre. Porque hay muchos, Señor, que por años, Señor, toman medicina y no ha habido alivio, Padre. No ha habido alivio, Señor. Porque estamos, Señor, muchas veces, Señor, somos engañados, Padre. No hay nada como la oración, Padre Santo. No hay nada como estar en contacto contigo, Señor. Y dejar, Padre Santo, que tú trabajes en nuestros corazones. Gracias, Señor, que nos das el poder contra el pecado, Señor. Que podemos resistir, Padre. Sí podemos, Padre Santo. Sí podemos, Señor. Gracias. Gracias, Señor, que nos das ese poder y esa autoridad, Padre Santo, de decir a Satanás, tú no tienes lugar aquí. Tú no tienes lugar en mi corazón. Tú no tienes lugar en mi mente. En nombre de Jesús, se va. No hay. Gracias, Señor. Gracias por, Señor, los predicadores, misioneros, diáconos, Señor, todos los que están al frente de la obra, Padre. Protégelos, dale sabiduría, dales entendimiento, Padre, que no se les acabe el amor, Señor. A veces es cansada lo que oímos, Padre, lo que vemos, Padre Santo, y
y tanta cosa, Padre. Pero Padre Santo, recordándonos siempre que, Señor, sirviéndote a ti, ese es nuestro gozo, Señor. Ese es nuestro gozo. Gracias, Señor. Padre, te pido, Señor, que a los que no han podido descansar por falta de sueño, Señor, que les concedas un sueño sabroso, Padre Santo. Que despierten en la mañana, Señor, descansados sus cuerpos, Padre. Aún si son 3 horas, Padre. Pero, Señor, que sientan ese descanso, Padre Santo, en sus cuerpos y en sus mentes, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Señor, por los que están en depresión, Padre Santo, es una oscuridad, Padre. Una oscuridad, Padre Santo, que viene, Padre Santo. Pero aún así, Señor, aún así, Padre Santo, solo tenemos que clamar a ti, Padre. Y tú vienes, Padre. Y sé de lo que hablo, Padre. Sé de esa oscuridad, Padre. Sé, Padre Santo, que donde no hay puertas, donde no hay salida, Señor. Tú vienes, Padre Santo, y nos visitas. Ayúdanos, Señor, a estar de rodillas, a buscarte, Señor, como la medicina mejor, porque así es, Señor. Tú eres la respuesta. Ayuda, Señor, a aquellas mujeres que batallan en sus matrimonios, Señor. Tranquilízalas, Padre Santo. Padre Santo, que no, Padre Santo, estén divulgando con los vecinos y con todos, Padre Santo, y trayendo todo a los vecinos o a otras gentes, Señor. Pero, Señor, se les olvida llevarte a ti el problema, Padre. Ayúdales, Padre Santo, a ver, a entender, Señor, que tú eres la solución. Muchas veces castigaste, Señor, porque dijiste que no inquirieron a Dios, no le pidieron. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a ver y a entender que tú eres Dios y no hay otro. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Señor, otra vez te doy gracias por esta grande lección, Padre. Gracias, Señor, que llena nuestro corazón con tu palabra. Nos gozamos, Señor. Amamos tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a corregir lo que debemos de corregir. Para estar bien, Padre Santo. Como Jesús que crecía, Padre Santo, con el favor de Dios y con el favor del pueblo. No ser una causa de vergüenza, Padre Santo. No ser causa de que otros tropiecen, Padre. Perdona, Señor, cuando no hacemos las cosas. Padre, sé que es tarde, Padre Santo, y nuestras oraciones continúan, Padre. Decimos amén, Padre Santo, pero siempre en oración, Padre. Gracias, Señor. Bendice a todas mis hermanas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén, hermana Elsa. No sé si va a decir usted algo o si sigo yo. Usted, mi amada hermana, usted, hermana, el micrófono es suyo, hermana. Gracias, hermana Elsa, y gracias, hermana Juanita, por llevarnos a nuestro Padre en esta oración. Hermanas, y como mencionábamos, hay muchas peticiones, muchas necesidades, así es que orar debe ser parte de nosotros, ¿verdad? Ahí donde usted está, puede darse un tiempo,
dice, entra a tu aposento y ahí en lo secreto habla con tu Padre. Y a veces, hermanas, donde estamos nosotros ahí lavando ropa, lavando platos, cocinando, podemos poner delante de Dios nuestras necesidades y Él nos escucha. Así es que hagamos de la oración parte de nuestra vida. Gracias, hermana Juanita. Hermanas, pues con el favor de Dios, la próxima semana estaremos ya entrando pues en la primera semana de un nuevo mes, o más bien ya será la segunda semana, porque ya mañana cambia el mes de febrero. Les esperamos con el favor de Dios el día lunes y martes, que son los días que se hace transmisión por esta sala. El día lunes será nuestra hermana Mercedes Martínez de la ciudad de Dallas, Texas. Meche Martínez, Mechita Martínez, que hemos estado orando por ella y por su esposo Edgar. Son los hermanos que acaban de iniciar una obra ahí en Mountain View en Dallas, una obra hispana. Nuestro hermano Edgar Lucero será su esposa, nuestra hermana Mercedes, quien estará trayéndonos palabra de Dios los próximos lunes de este mes de febrero. Y los días martes, hermanas, será nuestra hermana Gabriela Gil, de ahí de la ciudad de Brownsville, Texas, quien estará compartiéndonos palabra de nuestro Señor. Hermanas, pues seguir orando a Dios por ellas, que Dios les dé las palabras que Él quiere que nos compartan y a nosotros también que nos dé un corazón dispuesto a recibirlas y a practicarlas. Hermanas, recuerden que siempre es necesario, vuelvo a repetir, seguir orando. Hay muchas necesidades y cada día las cosas cambian. Si está usted hoy celebrando su cumpleaños, pues dele gracias a Dios por ello. Gracias a Dios por este año nuevo que le da. Y pues recuerda, hermanas, que procuremos vivir una vida más cerca de nuestro Dios. Me voy a retirar de la plataforma de Facebook. Acuérdense que tenemos que aumentar la dosis de oración porque nunca es suficiente. Lo mencionaba ahorita, siempre hay algo nuevo por qué orar. Y procuremos, hermanas, ser más justas, porque la oración del justo puede mucho. Un abrazo a nuestras hermanas que están ahí en Facebook, que Dios las bendiga y compartan, hermanas, este video para que sea de bendición para otras hermanas. Dios las bendiga, hermanas.